Lima, madrugada del 28 de julio del año 2000. Ante un reciente fraude electoral, pretendía mantener en el poder al dictador Alberto Fujimori. Se organizó un movimiento masivo de miles de personas de distintos rincones del país llegaron a Lima para levantar su voz. Mientras tanto, en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional, Vladimiro Montesinos, el oscuro asesor detrás del régimen, planeaba un macabro golpe. Sembrar unos explosivos dentro del Banco de la Nación para hacerlos detonar en el momento cumbre de la marcha. Así, Lima quedaría sumida en el caos. A la hora señalada, esa bomba no solo estalló e incendió el banco, sino que también hizo volar en pedazos la dictadura de Alberto Fujimori. Desde un comienzo, el gobierno de Fujimori tuvo como aliado a un personaje cuya trayectoria era claramente delincuencial. Vladimiro Montesinos fue incorporado porque le resultaba útil para afianzar su poder, sobre todo con los mandos castrenses. Lo que se conocía era que este señor había tenido acusación, incluso sentencia por traición a la patria. Y también se sabía que tenía un vínculo muy estrecho con gente vinculada al narcotráfico. En algún momento él había sido abogado de narcotraficantes conocidos, pero se sabía que mantenía muchos de esos vínculos. En el ejército, sobre todo, la gente conocía quién era Montesinos, un hombre que había sido expulsado del ejército en el año 76, condenado a prisión. Era un traidor. ¿Qué hace el señor Vladimiro Montesinos en todo esto? Él ha sido abogado de narcotraficantes y su presencia estaría inquietando a sectores del ejército. Bueno, el señor Montesinos, ya esta es la enésima vez que lo voy a decir, ha sido funcionario del Servicio Nacional de Inteligencia, uno de los abogados del SIN y probablemente uno de los que hace todas estas propuestas en la lucha contra el narcotráfico precisamente. Y si es que el señor Montesinos estuviera pues con este tipo de cargos, lo más probable es que el Servicio de Inteligencia, o sea, la CIA americana, no tendría relación con el CIN del Perú. La caída del despiadado líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Ejecutamos la operación, después avisamos, ¿no? Por eso que nadie le sorprende que Fujimori estaba pescando, el ministro estaba en una reunión y, ¿cómo se llama?, Vladimiro Montesinos estaba con su amante allá en la playa del sur. Fujimori se sintió respaldado y dio los primeros pasos para su proyecto de poder indefinido. Yo estoy acá como presidente del Congreso de la República. Yo no estoy perturbando ningún orden. Yo he venido a mi casa, que es el Congreso de la República. Un golpe de Estado donde el presidente, abandonando sus obligaciones y su respeto por la Constitución, ha pasado por encima de ella y con el apoyo de las Fuerzas Armadas, o por lo menos de sus jefes, se ha apoderado del Estado. Filmen esto y que lo vea todo el mundo. Filmen esto. La noche del 5 de abril de 1992, los tanques salieron a las calles de Lima para aplacar cualquier respuesta en contra de lo que había determinado Fujimori. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público. Pensé cómo se puede haber atrevido este hombre a decir que disuelve el Congreso de la República
cuando la Organización de Estados Americanos, la OEA, no permite este tipo de golpes de Estado. Era un golpe a la Constitución y un golpe de Estado. Cerrar el Congreso, cerrar instituciones fundamentales para la democracia. Con el Congreso disuelto, Alberto Fujimori convocó a nuevas elecciones. Los medios de comunicación y la mayoría de los peruanos, cegados ante el hombre que había apresado a Abimael Guzmán, apoyaron el autogolpe. Así, el aspirante a dictador logró una sólida mayoría en el Congreso. Su proyecto de poder indefinido comenzaba a tomar forma. Bajo el pretexto de la todavía existente amenaza senderista, Montesinos crea un comando de sanguinarios paramilitares, el Grupo Colina. La noche del 3 de noviembre de 1991, Colina dio inicio a sus horrendas acciones en Lima, con el asesinato de 15 personas. Fue el primer homicidio múltiple ocurrido en la capital, la masacre de Barrios Altos. Y estaba, por supuesto, el presidente de la República, que tenía conocimiento de la existencia de este grupo y, por supuesto, pleno conocimiento al momento de su formación. En el año 91, cuando Fujimori decide intervenir las universidades nacionales como San Marcos, la UNI, la Universidad del Centro, interviene también la Cantuta. Estudiaba en la Universidad La Cantuta, fue secuestrado un 18 de julio a las 2 de la madrugada. Entraron el Grupo Colina, mandado por Fujimori. Logramos descubrir los cuerpos de 9 estudiantes y un profesor que habían sido dados por desaparecidos, cuyo asesinato era negado por las autoridades militares. Fue terrible cuando nos dicen que encuentran los restos de los estudiantes sin ciniguilla. No sabía qué restos eran, pero en mi mente solamente encontrar a mi hijo cuerpo entero, algo encontrar de él, no, pero jamás imaginé que restos habían sido restos quemados. Hermana de Kenneth Neyan Saldo Castro. Él fue un estudiante de la Universidad Nacional del Callao. Cuando retornaba a mi casa después de sus clases, él fue secuestrado. Luego, a través del tiempo, nos hemos enterado de que lo llevaron al Servicio de Inteligencia del Ejército y ahí fue asesinado, torturado. Y no sabemos
¿Dónde están sus restos? Horrendos crímenes que ponen en evidencia una determinación sin límite. Fujimori y Montesinos estaban dispuestos a todo con tal de preservar el poder. Hechos que las futuras generaciones de peruanos no deben olvidar, sobre todo si quienes lo concibieron intentaran volver a gobernar. Que se equivocaron es cierto, pero se equivocaron, señor presidente, en medio de una guerra. Como medida de blindaje ante posibles juicios a militares por excesos y violaciones a los derechos humanos, el Congreso propuso una ley de amnistía. Pero también hubo voces valientes que denunciaron y reclamaron la no impunidad. Nosotros no podemos olvidar que en la Cantuta hubieron muertos. La mayoría, obediente al gobierno, votó por la impunidad. A las 3:30 de la madrugada, el Congreso aprobó por 47 votos a favor y 11 en contra el proyecto de ley de amnistía general. La protesta en las calles no se hizo esperar. Creemos que esta ley que se ha aprobado por el Congreso el día de hoy es muy grave porque no solamente va a liberar a los asesinos, en el caso de la Cantuta, sino a muchos otros asesinos de los casos de violación de derechos humanos. No es posible de que asesinos de 10 personas hayan cumplido una sentencia, una cárcel de 9 meses prácticamente. Se puso en marcha el llamado programa